En tanto, en la parte superior, pues vamos a hablar de lo que es la fase posovulatoria. Aquí es lo contrario, el óvulo o el folículo, corrijo, se va degradando, ¿sí? Y una vez que se da la ovulación, porque acá se da la ovulación, porque obviamente ya al haber la rotura folicular y desprenderse el óvulo, ya estamos hablando de ovulación. Entonces, ¿qué pasa con el folículo? Ya comienza su involución, no evolución, repito, la evolución era acá arriba, ¿sí? De folículo primordial a óvulo secundario. La involución viene luego de la rotura folicular, donde tenemos el cuerpo lúteo inicial, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo maduro, ¿sí? Este cuerpo lúteo inicial también lo llamamos cuerpo amarillo inmaduro en este caso, y la última degradación o involución es el cuerpo albicans, ¿ok? O durante, ojo con esto que es pregunta de examen, durante la fase ovulatoria, los óvulos o los folículos, los óvulos, van produciendo una hormona que se llama estrógenos. ¿Ok? A medida que los óvulos van evolucionando, se va produciendo, durante esta evolución se produce estrógenos. Por el contrario, durante la fase de involución, es decir, la fase posovulatoria, se va produciendo progesterona. ¿Ok? Ya eso lo vamos a ver acá más adelante. ¿Ok? Entonces, repaso. La fase ovulatoria, gracias a la hormona folículo estimulante, la FSH. ¿Ok? Ya, el último paso de ovucito o de óvulo secundario, folículo de Graf, y se da la rotura folicular gracias a la hormona LH. Y durante esa fase se produce estrógenos, ¿sí? Luego la fase posovulatoria viene, se forma el cuerpo amarillo inmaduro, luego el cuerpo amarillo maduro, también llamados cuerpos lúteos, y sencillamente se forma el cuerpo blando, el último, o cuerpo albicans. Y durante esta involución se forma progesterona. ¿Ok? Y vamos a pasar a este último gráfico que tenemos acá. ¿Ok? Donde vamos a hacer las comparaciones entre las hormonas hipofisiarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la FSH y la LH son hormonas hipofisiarias exclusivamente de la adenohipófisis. De la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Ok? Entonces, fíjense. Primero que nada, vamos a ubicarnos acá en la parte inferior. Tenemos la fase ovulatoria. Si repasamos, nos ubicamos arriba un momento. La fase ovulatoria, fíjense, de folículo primordial hasta ovocito secundario. Volvemos para acá. ¿Ok? La fase folicular, ¿sí? Es la fase de ¿qué? De evolución del folículo, ¿sí? De la maduración de los óvulos, de la producción de los óvulos, ¿sí? Recordemos que el ciclo menstrual se da durante 28 días, cada 28 días, ¿verdad? Eso es lo que dura la fase ovulatoria, ¿ok? Subdividida en la fase folicular y la fase lútea, ¿ok? Durante esta etapa, y aquí vamos a hablar rápidamente del ciclo endometrial, recordemos que hay dos tipos de endometrio, el endometrio basal y el endometrio funcional. Te voy a dibujar acá a pulso. ¿Ok? Supongamos, lo que está por debajo de esta línea que acabo de puntear es el endometrio basal. Y lo que está por encima de la línea que acabo de puntear es el endometrio funcional. ¿Sí? Entonces, si no hay fecundación, ¿sí? Una vez cumplido el ciclo menstrual, ¿por qué se da el sangrado?
Porque el que se deshace o el que se destruye, ¿sí?, va a ser el endometrio funcional, no el endometrio basal, porque el endometrio basal es, digamos, el que va a estar pegado al miometrio, el que va a estar el más interno. Por lo tanto, el que se destruye al finalizar todo el ciclo es el endometrio funcional, ¿sí? Y el sangrado se da simplemente pues porque a través del endometrio funcional hay vasos sanguíneos, ¿ok? Hay vasos sanguíneos, ¿sí?, que no solamente vienen en el endometrio funcional, sino que, lógico, se insertan en el endometrio basal. ¿Y qué pasa? Al deshacerse o al destruirse el endometrio funcional, pues ¿qué pasa con esos vasos? Corta, y ahí es donde viene el sangrado. Es por eso que se da el proceso de sangrado durante el ciclo menstrual, ¿ok? Es importante. Entonces, fíjense, cada 28 días o durante 28 días se da el proceso de la fase ovulatoria, ¿sí? Si nos ubicamos en los 28 días, tenemos que aproximadamente en estos 5 días, 5 primeros días que vemos acá, aquí hay menstruación, ¿ok? Si hay menstruación, ¿sí?, fíjense, vamos a compararlo con el ciclo ovárico. Nos ubicamos acá, fíjense. La ovulación que está en el día 14, es decir, es el día pleno o el tiempo pleno de máximo desarrollo de la ovulación, ¿sí? Es decir, cuando se rompen los folículos y sale el óvulo, es el día 14. En ese día vemos la curva, aquí están los estrógenos y aquí está la progesterona, ¿ok? Decíamos que en la medida que se iba a dar la involución, ojo, involución del óvulo, se iba a formar, ¿qué? Progesterona, ¿verdad? Entonces, fíjense, la progesterona va a ser esta curva que tenemos acá en negro. Como a medida que el óvulo va involucionando, ¿sí?, en esta dirección, porque aquí se rompe el óvulo, se forma el primer cuerpo amarillo, se funde el cuerpo amarillo secundario y el cuerpo albicans, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, se eleva la curva de la progesterona porque a medida que se va involucionando el nivel de progesterona sube, ¿sí? Caso contrario de los estrógenos, que en la medida en que el óvulo va madurando, si se va dando la maduración del folículo, fíjense, va madurando, ¿sí?, aumenta el folículo hasta que se forma el folículo de Graf, y en este punto ya, justo por romperse el folículo de Graf y soltar el óvulo, aquí los estrógenos están en su punto más elevado. Fíjense, casos opuestos. Aquí lo vemos en esta misma línea. Fíjense en el nivel donde están los estrógenos y en el nivel donde está la progesterona. Estrógeno en la ovulación, estrógenos altos, progesterona baja. Aquí, en la involución, en el punto más alto de la progesterona, fíjense, aquí está más bajo los estrógenos, ¿ok? Si comparamos este ciclo con las hormonas de la adenohipófisis, tenemos que en la ovulación, fíjense, acá la línea punteada en negro es la hormona folículo estimulante, ¿sí? Fíjense que ella se va desplazando y va a tener una elevación durante el proceso, el ciclo ovárico de maduración, hasta que llegue aquí a su punto más alto. Y la LH, la que es responsable de decirle al folículo, al óvulo, perdón, estás listo, está en su punto más alto acá, que es la de la curva roja. ¿Ok? Y una vez se da la ovulación, pues obviamente baja la LH. ¿Sí? Eso es todo lo que sucede. Entonces, fíjense la relación que hay. Todo está perfectamente sincronizado entre las hormonas hipofisiarias o de la adenohipófisis, entre el ciclo ovárico, entre el proceso, entre el funcionamiento o el despliegue de los estrógenos y la progesterona y el ciclo endometrial.
que también, fíjense, el nivel, él va aumentando su volumen y es más elevado su masa, su volumen durante la ovulación. Y ya él vuelve a una etapa de reposo o donde va bajando más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, básicamente ha sido eso. Entonces, para cerrar, repasemos acá. Esto quiero que nos ubiquemos nuevamente en el útero. Recordemos que decíamos que la blástula se implanta en el endometrio. Ya lo viste en el cuadro de allá, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay implantación, obviamente aquí ya comienza a formarse el embrión, ya comienza a formarse el feto. Si aquí no hubo nada, no llegaron espermatozoides, obviamente no hubo fecundación, no hubo cópula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él viene para acá de todas maneras, ¿sí? Y así no haya fecundación, él igual se va a implantar acá. Él igual se implanta en el endometrio, pero como no hay fecundación, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí ya baja la hormona LH, ¿sí? No hay fecundación, baja la hormona LH y se deshace o se destruye el endometrio. El funcional, ojo, el endometrio funcional, y es donde viene pues el sangrado durante el ciclo menstrual, que hay una corrección. No es ciclo menstrual, es ciclo menstrual y no tiene nada que, no se relacionan absolutamente que porque viene una vez al mes, no, el nombre no deriva de ahí. Bueno, muchachos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que es muy importante que ustedes mantengan sus apuntes al día y toda la terminología que se aplicó en esta clase la vamos a utilizar en la última clase ya para cerrar embriología, donde vamos a hablar de embrión y feto. Esa va a ser la última clase. Ha sido todo por el momento. Hasta la próxima, muchachos.